Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para compartir una fecha más de este ciclo, Escribir Mañana. Retomamos lo que habíamos hecho en los meses anteriores a junio. Reflexionar, pensar la actualidad de la escritura, de la circulación de la palabra escrita a partir de los cambios tecnológicos que hemos conocido, desde la primera fecha con Juan Villoro, que abrió el ciclo, y a través de varios amigos que nos han hablado tanto de la edición en internet, con Maya Virginia Jawa, Mosé Nemadi vino a hablar de la creación poética a través de internet, y así tuvimos varios acercamientos a esos cambios. Como hemos dicho, posiblemente la generación que vive esos cambios es la generación que más cambios tuvo que asimilar, desde la máquina de escribir hasta la laptop con conexión a internet. Y pensamos que eso aporta cambios tanto en la manera de leer como en la manera de escribir, y es acerca de eso que quisimos proponer a varios amigos conferencistas llegar aquí para dar sus opiniones. Para mí era más que natural invitar a Ilan Semo, aparte de la amistad que nos tenemos. Es un tema recurrente que hemos tenido. Ilan es historiador, pensador y, más que todo, iba a decir, director de la revista Fractal durante muchos años. Es una dirección colectiva, tú fuiste el único director, ahora ya hay más que van a poner su salsa, pero sigues siendo él que piensa la revista, y como seguramente lo sabrán, es una de las pocas revistas que es capaz de proponer textos largos, no 3, 4 cuartillas como lo tiene que hacer un diario, una revista que permite que el pensamiento esté presente en muchos campos. Es de las muy pocas revistas que se da el lujo de publicar poesía, ensayo político, ensayo de ciencias sociales, etcétera, etcétera. Y yo creo que como director de la revista, Ilan tiene que saber cómo avanza el conocimiento en muchísimas disciplinas distintas, lo cual lo hace imprescindible para este ciclo, porque durante años hemos hablado de hay que subir la revista a internet o no, y Ilan estaba totalmente convencido. Fractal se lee más fuera de México hoy que adentro de México, tengo entendido, quizás quisieras hablar de eso, pero de todas formas yo creo que fuiste uno de los primeros en darte cuenta de las posibilidades que daba en términos de difusión y de recepción y retroalimentación de parte de lectores de lengua española en el mundo. Entonces yo creo que a partir de las reflexiones que tú me hiciste, pues hemos hablado varias veces de eso, no solamente publicar, pero escribir, qué cambia, qué nos aporta, qué nos ha quitado también, cómo uno no tiene otra forma que adaptarse, lo cual hace que yo tuve que subir mi propia revista a internet, y le di la razón a Ilan a partir de las pláticas que tuvimos. Entonces yo sé que vienes con un tema preciso, como buen director de revista y universitario, Ilan va a decir lo que quiera. Yo sé perfectamente que las preguntas que le podré hacer vendrán después de sus palabras y de sus textos. No vamos a hacer, hemos hecho varias veces como entrevistas y diálogos, pero si te parece bien, te voy a dejar la palabra ahora para mostrar por qué camino quieres entrar a esta nebulosis grande de temas, que son muchos, que tienen que ver con nuestro tema central, Escribir Mañana. Y por supuesto, pues después podemos hablar un poco, y por supuesto con ustedes, ¿no? Entonces te dejo con mucho gusto y curiosidad tu micrófono. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Philippe, por su asistencia. El tema es muy provocador, Escribir Mañana, sobre todo en un mundo donde la escritura ha pasado por cambios tan radicales en los últimos 15 años. Cuando
Felipe y yo empezamos a escribir, no existían ni blogs, ni mails. Las cartas eran dignas, largas, sopesadas, en papel. Se escribían bien para la eternidad. Un mail es lo más efímero que ustedes pueden imaginar, lo cual trae consigo un género y problemas extraordinarios. Una cosa impresionante de la escritura en el mundo digital es, hoy el escritor, hoy quien escribe ahí, que son casi todos básicamente, puede producir instalaciones, acompaña a su texto con sonido, con imágenes, con películas, cita, evocación. El texto se ha convertido en una suerte de instalación, que puede ser una instalación prácticamente artística. Todos estos cambios, pues sí nos obligarían a pensar en la pregunta de escribir mañana, como preguntan. El invitado ideal aquí sería Borges, porque él se la pasaba imaginando las bibliotecas del mañana. Tal vez se le hubieran ocurrido 3 o 4 bibliotecas del mañana, donde no habría ningún libro, probablemente no habría ninguna laptop, sino pequeños cristalitos que contengan información. Pero bueno, esto ha modificado totalmente la escena de la escritura, el mundo de la escritura digital, el fenómeno que yo llamaría probablemente la digitalización de la escritura. En segundo lugar, la pregunta de escribir mañana me parece muy relevante porque la escritura se ha masificado evidentemente. Yo todavía crecí en una generación donde los escritores eran pocos y los lectores pues éramos todos, la mayoría. Eso en los últimos 10 años ha sufrido un cambio absolutamente sustancial. La masificación de la educación, la proliferación de editoriales, con todos los límites que trae eso para la escritura, han hecho que la escritura como ejercicio se disemine en niveles, en órdenes culturales que eran prácticamente inimaginables. Pero lo más importante, y voy a volver ahorita, por lo menos desde el punto de vista de esta intervención que quiero hacer, es en el mundo AC no es antes de Cristo, es antes de la computadora básicamente, AC no. En el mundo antes de la computadora, que es como de la computadora personal, de los años 90 para atrás, el autor y el lector pertenecían a mundos simétricamente y verticalmente relacionados. El autor mandaba su escritura a través de las editoriales al mundo de los lectores, el lector leía. Esa jerarquía ha quedado totalmente subvertida. Hoy el escritor, el autor, es simultáneamente el lector y viceversa. Quien produce el mensaje, envía el mensaje. Quien envía el mensaje lo reescribe, lo modifica. Esta separación entre el autor y el que lee y la aparición de un nuevo tipo de ser que simultáneamente, que escribe, disemina su discurso, relanza mensajes, los retoma, los modifica, inimaginable. Digamos, este nuevo horizonte horizontal en donde un lector deviene un autor deviene un editor deviene un distribuidor de su texto a través de la laptop, todos conjugados en el mismo sitio, trae consigo modificaciones muy profundas sobre las que voy a hablar. Bueno, pero en realidad esta charla, más que de la escritura del mañana, que me parece una pregunta totalmente pertinente, versa sobre un aspecto muy peculiar, no tanto de lo que va a acontecer con la escritura, sino de lo que está aconteciendo con la escritura hoy en día. Y curiosamente no es en el internet, aunque las conclusiones se pueden derivar, sino es en la prensa escrita, que es, yo creo que tanto hemos ya dedicado nuestras reflexiones a ver qué está pasando en la novedad, que hemos olvidado un poco lo que estaba pasando en los órdenes tradicionales de la escritura. Y
Quisiera durante unos cuantos minutos hablar básicamente sobre un aspecto muy singular de la prensa escrita. En la universidad donde trabajo hemos estado haciendo investigaciones sobre lo que llamamos las narrativas de lo político, específicamente de lo político. La prensa, como ustedes saben, reúne a una multitud de géneros de manera a veces aparentemente caótica. En primera plana pueden ustedes observar una modelo, la noticia de un crimen y abajo una noticia política. Es decir, aparentemente es un caos, en realidad no es un caos, pero ahí dentro hay una forma muy específica de la escritura que es a la cual nosotros le pusimos mucha atención en nuestra investigación, y es esto de cómo se produce la narrativa política en la prensa escrita. Es obvio que es una investigación muy limitada, no porque toda investigación sea limitada, sino porque para poder hoy en día entender cómo los sistemas narrativos de lo político adquieren arrastre en el mundo de la sociedad, habría no solo que investigar lo que pasa en el texto escrito, sino que habría que irnos, por supuesto, al mundo de la radio. La radio ha traído consigo una nueva sociedad, que es la sociedad oral. Si ustedes ven lo que pasa en la radio, donde no aparece ningún tipo de escritura, desde una bocina se escucha una voz que atrae profundamente la atención del escucha. Para entender qué está pasando ahí realmente, es la experiencia oral por excelencia. No hay imagen, no hay texto, no hay nada. De la radio nada más sale la voz, es todo. Y el sonido, por supuesto. Yo creo que para entender lo que pasa en la radio habría que ir a las metodologías Ulises. Ulises tiene problemas con las voces y las sirenas, ¿no? Moisés dice que escucha a Dios. Sí, es interesante esa voz que no tiene rostro, ¿no? Siempre es muy interesante, como una gran voz a veces teológica. Bien, el sistema de representación de las cosas en la radio nos llevaría casi a un mundo como el griego. Los griegos eran orales. Platón dice que él no gusta de los libros porque son cosas muertas, ¿no? Si uno le habla a un libro, el libro no responde. A lo mejor por eso inventó el diálogo, Platón, ¿verdad? Pero los griegos son orales. Son orales porque la escritura no está diseminada. Escriben muy pocos y escriben para el arqué, para el archivo. No escriben para que se lea, no hay lectores. Pero su mundo es esencialmente oral. Hemos regresado en el siglo XX al mundo oral, esencialmente. Todo es oral, si ustedes lo ven. En realidad, para los griegos, la escritura importaba poco y era de pocos. Hoy es de muchos la escritura, pero tengo la impresión de que cada vez importa un poquito menos, por lo menos en el orden de significación del mundo público. Agreguen ustedes la dimensión oral de la televisión y el sistema de arrastre oral es impresionante. La televisión es mucho más compleja, por supuesto, que la radio. Ahí tienen imagen, luz, ¿no? Imágenes que cambian con la luz, tienen imagen-tiempo, el tema de Deleuze, por supuesto. Después hay la escritura en las pantallas. Hay una escritura muy rara en las pantallas que es la cinta sin fin, eso en los noticieros que siempre abajo ahora meten. Igual a algún poeta se le ocurre hacer escritura en movimiento, algo con esto. Es un género bien raro, está todo el tiempo ahí, y la gente fija mucho, o después las cositas del tiempo. En la pantalla tienen ustedes escritura realmente. Entonces, tienen en la televisión, fíjense, tienen el audio, tienen la imagen, tienen el sonido. Ustedes, la misma escena, una escena, digamos, de una mujer joven con una niña de la mano, de espalda. Si le ponen música un poco como happy, algo, está bien, puede ser una madre con una hija, pero si le hacen algo así como tan, 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 es decir, ustedes cambian el sonido y van a cambiar todo el significado de la escena, exactamente la misma. Es decir, el sonido es una dimensión de representación en sí. Entender este mundo de la oralidad traería consigo una reflexión tan compleja como entender tal vez el mundo digital, etc. Nada más para acabar con el mundo del Internet, les digo esto.
que creo es donde está el cambio. Y es donde comencé al principio. Antes, todas estas teorías funcionalistas sobre cómo interpretar el texto decían, hay un emisor y hay un receptor. Hay un autor y hay un lector. Hay quien produce una película y hay un espectador. El Internet ha acabado con esto. El que emite es exactamente el mismo que recibe de otra parte. Ha implotado totalmente la relación jerárquica entre emisor y receptor. Por eso no hay que definirlo como otro medio, sino tal vez habría que definirlo como una nueva esfera en conflicto con los medios tradicionales. Yo estoy seguro de que allí se está cocinando, al igual que en el siglo XVIII, con la masificación del texto escrito, una mentalidad completamente distinta. La Ilustración se distinguió por eso que Kant llamó la textualización del mundo. Muchos libros producidos para mucha gente de manera relativamente rápida. Eso trajo consigo la modernidad. ¿Qué va a traer consigo la digitalización del mundo y la implosión total de la estructura jerárquica que existía antes entre quien enviaba el mensaje y quien lo recibía? La sentencia de McLuhan de que el medio es el mensaje ya no vale para nada. Eso valía, el medio ya no es el mensaje. El mensaje puede ser modificado por quien lo reenvía, trastocado, metaforizado, parado. Hay dos niveles de los medios. Yo diría un nivel sólido, los viejos medios, y un nivel que yo llamaría líquido, por la fluidez, los cambios, etc. Tal vez ese nivel líquido está produciendo una mentalidad que se expresa en el movimiento 132, en los jóvenes de Egipto. Es muy generacional, son gente joven, un nuevo sujeto social se está cocinando en ese orden hermético y tan difícil de entender. Habría que reflexionar las consecuencias enormes que tiene sobre toda la vida el hecho de que la pantalla haya sustituido al texto. Bueno, sobre nuestras investigaciones de la prensa escrita, ya me voy sobre la prensa escrita. No lo voy a hacer muy largo, para que podamos hablar. Hicimos una investigación histórica, yo soy historiador, es la única manera en que sé acercarme al tema, sobre estas narrativas de lo político en la prensa escrita. Y comenzamos eligiendo 10 editorialistas muy destacados, gente muy inteligente, muy coherente, muy ecuánime, de diversos periódicos. Juntamos sus editoriales políticas durante un mes y lo que rápidamente descubrimos, es fácil de descubrir, lo pueden descubrir ustedes en cualquier editorial, es que como en cada editorial se plantean los problemas del país, siempre muy graves, el narco, la seguridad, el hambre, el crimen, todo lo que nos está pasando, y lo que acostumbra el editorialista es hacer sugerencias para que las cosas cambien, ¿verdad? Lo interesante es que en el mundo de esas sugerencias, todas eran en realidad un gran montaje de ficción, pasado por el tamiz de los números, los argumentos lógicos, etc. Les voy a decir una. Buenas sugerencias, buenas. Había uno que decía que, algo con lo cual estoy totalmente de acuerdo, no había que hacer exámenes a los maestros para ver si se quedaban o no el trabajo, sino que había que de inmediato hacer una ley para que todos los maestros del país hicieran maestrías. Me parece buenísima idea, es decir, que se califiquen, etc. Nada más que son 1.200.000 maestros. Nos fuimos con un experto en educación, entonces se necesitaría el presupuesto de la SEP como de 20 años para que 1.200.000 maestros hicieran su maestría. Pero el editorialista lo dijo para que se hiciese mañana. Ustedes pueden, otro proponía resolver el problema del agua en todo el país con una ley, ¿no? Creo que todo el presupuesto federal no alcanzaba para la propuesta. Pero estaba bien argumentado, lógico, era absolutamente creíble. No voy a decir los nombres, porque son gente que sabemos que es muy inteligente. Es este orden rarísimo que traen consigo los periódicos, muy difícil de entender,
que tal vez desde cuando se les lee desapasionadamente dice, bueno, ¿de qué se está hablando aquí? Es un paisaje de absoluta ficción. El periodismo, en realidad, la primera característica es que es una ficción de lo real. Eso es muy interesante. Hay muchos tipos de ficciones, hay ficciones fantásticas, hay muchos, pero aquí estamos con hechos aparentemente reales, números, datos, se crea una enorme ficción. Y eso es lo primero que hay que saber. En esta ficción de lo real, esta ficción fue analizada hace bastantes años por Benjamin Krause y después han seguido otros. Y ellos llegan a la siguiente conclusión, sobre todo Benjamin, al analizar la obra de Krause. Dice, es increíble lo que pasa en los periódicos, porque en realidad, invocando a los hechos, la labor esencial que tiene la prensa en la modernidad es la producción de la metafísica de lo cotidiano. Y entonces uno, como le pasa a uno típicamente con las tesis de Benjamin, se queda choqueado por la tesis. ¿Qué tienen que ver los periódicos con el mundo de la certidumbre, las grandes ideas, etcétera? Y rápidamente pasa a explicar. Dice, en realidad la función de esa ficción que produce el periodismo es la creación de grandes horizontes de expectativas, de grandes espacios del deseo, ya sea la modelo que todos deseamos, ya sea el país que quisiéramos. Si ustedes ven la maquinaria periodística, es el horizonte de expectativas. Cuidado con la palabra horizonte, dice Benjamin, porque horizonte es esa línea que separa la tierra del firmamento y que se aleja de nosotros con la misma velocidad con la que nos acercamos a ella. Eso es el horizonte, ¿no? Es decir, ustedes van en pos del horizonte y el horizonte se aleja de ustedes, en la medida en que ustedes creen que se están acercando ahí. Esa es la característica de la palabra horizonte. A la producción de este horizonte de expectativa está dedicada una buena parte de nuestra prensa y en general de la prensa moderna. ¿Por qué dice Benjamin que se trata de una labor metafísica esencialmente? Él recurre a esta idea del siglo XVIII, de Kant, de tantos otros filósofos, donde metafísica ya no es el alma, el espíritu, tampoco la cosa aristotélica, lo inacible, sino es algo muy concreto. La única manera, eso dice Kant, de fundar la intención en el mundo moderno es despojarla de toda su relación con los hechos, porque las intenciones en el mundo moderno acaban por decepcionarnos. ¿Cómo hacer una intención que no nos decepcione? Les voy a dar ejemplos muy concretos. La revolución, las revoluciones, por ejemplo. Es muy difícil encontrar una revolución que no haya entusiasmado a sociedades completas y que a los pocos meses no haya acabado exactamente en su contrario, liquidando a sus propios protagonistas. La Revolución Francesa, ni hablar la Revolución Mexicana, no quedó uno solo vivo. Y sin embargo, la intención de la revolución, a pesar de todos sus fracasos, se mantiene, o se mantuvo hasta los años 80. Ahora es más problemático ese concepto. Ahora es el de democracia. Es decir, no sé qué tiene que ver con democracia lo que está pasando en el país, pero ustedes ven a todos los periódicos como periquitos, democracia, en ese horizonte de expectativas. La pregunta de Benjamin es muy profunda, es decir, ¿de qué se está hablando? No tiene nada que ver con lo que está pasando, en realidad, pero mantiene toda la energía, la densidad de la narrativa de lo político. ¿Por qué es metafísico? Porque una intención, para que produzca sentido, para que creamos en ella, tiene que tener un elemento de certidumbre. Y toda esta tradición conceptual filosófica, esa certidumbre se crea no en el mundo de los hechos, sino se crea en el mundo de los grandes relatos, de la interrupción en la duda de la intención. Eso es metafísica, esencialmente. Junto a esta producción permanente ficticia de deseo social, la prensa tiene otro cometido, y es exactamente el contrario, el miedo.
En realidad, si ustedes ven, la narrativa de lo político se centra de mucho mayor manera en la producción de las narrativas del miedo que en las narrativas del deseo, o a veces hay un equilibrio. Esto es, por supuesto, muy profundo. Estudiamos las diversas formas del miedo que produce la prensa en la esfera de lo político y nos pusimos a reflexionar por qué es tan recurrente este hecho. La primera forma narrativa de producción del miedo es el enemigo interno. Estudiamos los periódicos de los años 60. Había una página en Excelsior, creo que el año 63, donde se acusaba, era la Guerra Fría, se acusaba al comunismo de producir la diarrea de los niños de Monterrey, porque se habían robado unas pastillas contra la diarrea, de hacer imposible las inversiones en México, porque todo el mundo está espantado con tantos comunistas en México, de tener a la educación en crisis, porque llenaban las cabezas de los maestros de ideas raras. Nos fuimos a ver cuántos miembros tenía el Partido Comunista en 1963 y no pasaba de 2.000 en todo el país. Pero en la prensa se había creado una fantasmagoría increíble, increíble, que movía absolutamente toda la densidad, olvídense ustedes reflexiva, sino emocional de la gente hacia ver en el comunismo un país rodeado, cuando jamás se presentó el Partido Comunista, fue significativo de manera simbólica, pero nunca como en Francia o como en Italia, nunca en México, una cosa de esas. El narco, en los tristísimos últimos 12 años, bueno, 6 años, el narco como enemigo interno. Si acabamos de salir de una situación, no sé a cuál vamos a entrar, si es peor, no sé, pero de la que acabamos de salir, ya bastante mala es, bueno, hay páginas donde el narco afecta a la inversión, el narco afecta a la educación, el narco afecta al estado del clima. Bueno, es una cosa increíble lo que pasaba, ¿verdad? Si ustedes se distancian un poquito levantaban la almohada, había un narco ahí en la escuela, estaban esperando a sus hijos, los esperaban los narcos, y después las cifras eran increíbles, ¿no? Las cifras de muertos fueron increíbles, aquí hubo un genocidio, creo yo, pero no puede haber 100.000 narcos en un país como para que mueran. Ahí pasó otra cosa mucho más espantosa, en fin. Ese es un típico enemigo interno. Es como el terrorismo de Bush, ¿no? Bin Laden, lo sacaban, cada vez que había una crisis, salió un video de Bin Laden, ¿no? Y Bin Laden salía diciendo cosas horribles sobre los americanos, por supuesto, que lograban ser intimidados por su imagen. Hay un libro ahora sobre las representaciones de Bin Laden y se estudian, por ejemplo, las caricaturas. Por supuesto que es la rostreridad antiamericana por excelencia. Tiene barba, eso es un enemigo norteamericano, una nariz rara, es pintado como una rata. Un estudio extraordinario de las representaciones de Bin Laden como un enemigo eficaz. A eso se dedica la prensa, a producir ese tipo de miedo. Hay otros miedos. Hay, por supuesto, las catástrofes naturales, de las cuales la prensa hace muchos negocios. Hay también el miedo a la anomia, es decir, el miedo que produce el criminal, el que asalta, es decir, la ausencia de ley. La famosa página roja es un miedo a la anomia y ocupa un centro decisivo en la construcción de lo político, porque de eso depende. ¿Qué es el miedo en realidad en la sociedad moderna? Desgraciadamente, y eso lo dice Kant y lo dice Maquiavelo, y lo dicen otros, por supuesto, Carl Schmitt, Weber, el miedo es lo que unifica a una sociedad. Siempre pensamos en qué divide a una sociedad. La religión divide a una sociedad, la economía divide. ¿Pero qué unifica a una sociedad? Bajo el Estado. El miedo, por supuesto. El miedo, dice Derrida en El soberano y la bestia, es el origen, es el plano de afectividad de la ley. Está en la producción, en el mundo moderno. Los periódicos se dedican esencialmente a eso. Acabo ya nada más 5 minutos. Nuestra investigación lo que quiso ver es esto. Estos dos grandes niveles de la narrativa periodística, de la escritura del periodismo, si ustedes quieren llamarle. Cómo se comportaban
en el siglo XIX y a finales del siglo XX. Nos fuimos, es muy fácil investigar hoy el siglo XIX, no hay que ir a las hemerotecas, están en la red los periódicos, no solo los de aquí, sino los de otros países. En el siglo XIX, esa esfera del deseo, de la expectativa, está muy separada de la esfera del miedo. Los grandes relatos utópicos, la prensa fija los grandes relatos, el liberalismo con su idea de la igualdad de la ley, el socialismo con esas promesas de justicia. Hay utopías eróticas, el falansterio, hay utopías del trabajo, Owen. Los periódicos están llenos del síndrome utópico. Por utopía entiendo la representación de un futuro que es totalmente distinto al presente que tenemos ahora. Y casi una crítica al presente que tenemos ahora puede ser, o un perfeccionamiento, pero en términos imaginarios es algo distinto. El miedo es más o menos lo que les dije, el enemigo interno. ¿Quién es el enemigo interno del Estado en 1857? La Iglesia, por supuesto. ¿Quién es el enemigo interno de Porfirio? Pues las sublevaciones sociales, igual que de Huerta, en fin. Y nos fuimos a finales del siglo XX a ver cómo estaba la relación. Cambió totalmente. Totalmente. Desapareció la utopía. En su lugar hay la escena que nosotros llamamos distópica, la distopía. La distopía es una representación del futuro muy distinta a la utópica, casi su contraria. ¿Qué nos encontramos en la producción de este horizonte de expectativas? En primer lugar, nos encontramos con que todo eso que era utopía en el siglo XIX, hoy se ha convertido en un riesgo. El cálculo de riesgo es lo que fija la definición del futuro en la sociedad contemporánea, al menos en esta narrativa de la prensa. Ningún político se atrevería, como en el siglo XIX o a principios del siglo XX, ¿verdad?, a decir, les prometo el mundo mejor. Hoy dicen algo así como, miren, todos estos son patéticos, mis contrincantes, yo no soy muy bueno, pero soy el menos malo de todos, y soy el que los va a lastimar menos de todos. Eso es distopía. Distopía es el presente, pero empeorado. ¿Cuáles son los grandes relatos del futuro actualmente? El calentamiento global, el terrorismo, los virus. Estoy hablando de la narrativa de lo político en la prensa, no en los libros de filosofía ni nada. Estoy en la sociedad del espectáculo, ¿no? Se acabó. Esta cosa utópica, por lo pronto, no que no vaya a surgir dentro de algunos años o tome otros, pero ha sido sustituida totalmente por los relatos del riesgo. Riesgo es siempre la capacidad, la probabilidad de que salgamos lastimados. Esto es riesgo. Esto es riesgo. Entonces, es este mundo igual sobrecalentado. Es este mundo igual atascado de virus, ¿no?, como la epidemia del HIV. Es este mundo igual lleno de terroristas o de narcos. Es muy interesante cómo esa representación subjetiva se ha vuelto hoy esencialmente distópica. Y a diferencia del siglo XIX, encaja con el relato del miedo que producen los periódicos. No la contiene, no es distinta. Digamos, el sistema central hoy de producción de expectativas se ha transformado en su contrario. La expectativa se ha vuelto un horizonte de espera. Estamos a la espera de acontecimientos casi siempre previstos por la ciencia, de que vaya a pasar algo como una crisis económica, o una devastación ecológica, o de que las aguas se envenenen, etc. No es que en el siglo XIX no hayamos tenido grandes distopías. Basta con leer a Dickens para ver lo que es Londres profundo en el siglo. Eso es una distopía. Pero la representación de la expectativa cambia muchísimo.
¿Cuánto va a durar esto? No tengo la menor idea. Lo que sí es importante es partir del principio de que se trata de órdenes de producción de subjetividad, Y lo que es relevante en la lectura de la prensa es si la prensa es capaz realmente, con toda esa banalidad que la acompaña, de mantener la interrupción de la duda en las expectativas que crea. Eso es lo relevante, y de eso vive precisamente la prensa, con todas sus anomalías, con la producción de esa idea de... Porque finalmente nadie confía en la prensa, no crean que es un fenómeno mexicano, nadie confía en la prensa en ninguna parte. Todo el mundo se siente manipulado por la prensa, se siente que la prensa no ha producido la información que debía producir. No es un fenómeno, digo, nosotros particularmente, porque la prensa mexicana es de un nivel de corrupción indecible, o mejor dicho, el Estado mexicano corrompe a la prensa de una manera violenta a niveles indecibles. Esa es la frase correcta, ¿no? Pero este cambio del horizonte que pasa de la utopía a la distopía, que va del deseo a la transformación de la contención total, no es un fenómeno estrictamente mexicano. Y acabo con esto. Cuando esa es la sociedad del espectáculo, precisamente, cuando implota esa sociedad del espectáculo, aquí en México ha implotado varias veces, es decir, se restaura la duda de lo que la gente está viendo en los medios. Dura poco, dura a veces un mes, 2 meses, o a veces unos cuantos días. Pero son fenómenos raros. Es una maquinaria tan sistémica, ¿verdad?, que se corrige a sí misma de manera tan precisa que es capaz siempre de salir adelante produciendo certidumbre para la nueva intención. Bueno, yo hasta aquí. Eso es, para mí, la manera en cómo está funcionando hoy la prensa. Y pues adelante, hablemos un poquito. Pues muchísimas gracias a Ilan Semo por lo que vamos a llamar su ponencia introductoria. No, va a ser la base para empezar a intercambiar contigo. A mí algo me pareció, todo me interesó lo que tú dijiste, especialmente analizar esta relación que tenemos con la información. Y yo creo que hay algo muy interesante en la idea de velocidad y miedo. Me da la sensación de que como va cada día más rápido la información, hoy tenemos todos un teléfono celular que nos dice las informaciones al momento. ¿Tú crees que eso entra en juego, buscando las características, digamos, de los cambios en la difusión, en la escritura misma, en la circulación de la palabra escrita? Yo creo que la primera evidencia enorme es la velocidad, y esta velocidad aumenta el miedo que tú estabas comentando, ¿o no? Sí, no, definitivamente, porque a la hora de la circulación de la escritura, sobre todo en sitios como el celular o en sitios como el mail, el miedo puede ser producido por 2 cosas, pero esencialmente tiene que ver con 2 niveles. La confrontación con lo desconocido por sorprendernos, y la transformación de lo que nos es íntimo en algo intimidante. Es muy importante. Este segundo nivel es el más denso de todo. Cuando el mundo que nos parecía íntimo, donde nuestra afectividad estaba más o menos entrelazada, en equilibrio, súbitamente se vuelve al revés. Las 2 palabras son de por sí impresionantes, su cercanía, que significan algo tan distinto. Intimidación es prácticamente, no es lo opuesto, es mucho peor que lo opuesto de intimidad. Porque lo opuesto de intimidad sería como apertura o público. No, intimidación es algo que sucede en la intimidad y que te produce el miedo más horrible de todos, porque es un miedo infinito. Es luminoso, precisamente.
o lo siniestro. Ese es un tipo de miedo. ¿Y cuál es el problema? ¿Dónde se funda hoy la intimidad? Y esa es la característica del mundo digital, en la soledad. No tienes mecanismos de salida del orden hermético de lo que es tu relación con la pantalla. La pantalla ha traído una enorme libertad. La libertad de aumentar la velocidad de circulación, la libertad en que el que manda el mensaje es el que produce el mensaje. Eso es tremendo. Nunca había pasado en la historia de la humanidad, una cosa parecida. Y ha traído este otro lado, que es la soledad precisamente. La soledad es el sitio donde se construye el momento donde tú estás contigo en un tipo de intimidad. Y no porque detrás de la pantalla está ese mundo infinito guiado por lo que yo llamaría el espíritu de Hegel, porque es impresionante la fuerza que tiene eso, ¿no? ¿Qué es el mundo de apertura? Allí la velocidad es terrible, porque la velocidad trae consigo siempre la posibilidad de que lo desconocido se abra ante ti súbitamente y viene desde muchas partes. Otro gran problema que es el de la utopía, es decir, la fantasía de los enciclopedistas en el siglo XVIII fue meter en 10 volúmenes todo el conocimiento que tenía el género humano, los conocimientos sobre la geografía, las matemáticas. Ese es el enciclopedismo. Ustedes aprietan Google y le dan cualquier palabra, cualquiera como matemáticas o estado, y ven la cifra de posibles significados que tiene esa palabra, y es como 10 millones o 8 millones. Y eso no es lo más aterrorizante. Lo más aterrorizante es que el primero no tiene nada que ver con el segundo. Es decir, no los puedes poner en ninguna mesa donde tengan algo en común. Y esa es la gran enciclopedia de nuestra época, no es Wikipedia. Es esa cosa donde lo que está junto no pertenece, no hay manera de encontrarle. ¿Cómo es posible pensar las 3 definiciones primeras que se dan de cualquier cosa que no tienen nada que ver? Hay afasia, es lo que le pasa a los afásicos. Es una cosa, prácticamente, son los peores males psíquicos, pues, la afasia. Ese es el mundo líquido con sus 2 lados, ¿no? Dice Nietzsche que el problema de la libertad es que trae consigo la indiferencia. Tal vez, tiene razón, ¿no? Tal vez tiene razón. Pero sí, yo veo, si por un lado velocidad, afirmación y velocidad como también la velocidad de transgresión entre la relación de lo íntimo y lo intimidante, por supuesto. Va por ahí. Otro elemento que me gustaría que comentaras un poco más, y acabas de hacer alusión a esto, es cómo en la evolución que estamos conociendo, la misma persona puede ser el lector, el escritor, el editor, el difusor, en fin, cada uno de nosotros puede ser todo en su relación a la palabra escrita. Y efectivamente eso está creando un ser humano distinto quizás. Acabas de hacer alusión a varios movimientos políticos críticos, ¿no? Movimientos bastante en contra del poder. ¿Podrías hablar un poquito de eso? Porque creo que ahí se está jugando algo precisamente que se está gestando, no estamos todavía en un momento, y no sé si algún día podrá aterrizar realmente este fenómeno, pero me gustaría mucho que nos hablaras un poquito de eso. Como ves que hoy en día la mitad de los estudiantes de letras están haciendo un blog, ¿no? Y apenas saben escribir, entonces es un problema de qué está pasando en esas cabezas, qué quieren ser y por qué existe esta mecánica, ¿no? Es una pregunta absolutamente clave. Bueno, a ver, en primer lugar, lo que hay en el mundo digital, en este proceso es que no solo es la digitalización de la escritura, es la digitalización del mundo. Ahí hay una computadora abierta, seguramente las cámaras están funcionando de manera digital,
esto funciona de manera digital, sus relojes, el celular que tienen. Sí, nuestra relación entre nosotros y el mundo está mediada por el andamiaje digital, pues, toda nuestra relación, ¿no? Eso es muy importante. Y yo creo que ahí hay varios fenómenos que sí me parecen básicos a la hora de la escritura. Una es una suerte de la caída. Nietzsche escribió un libro que se llamaba La caída de los dioses y hablaba de los filósofos de la Ilustración. Nosotros podemos hablar de la caída de los íconos, de la desiconización de la escritura. Hace 30 años, quien se dedicaba al pensamiento reflexivo, conceptual, no a la literatura, pero reflexivo, hacía obras como de lo que vendrían siendo una suerte de sus guías conceptuales. No había hegelianos, si había kantianos, si había marxistas. Esto ha caído por completo. No hay nadie que admita hoy un ícono de pensamiento como algo central, lo cual abre un espacio gigantesco para la introducción de la narrativa del yo como forma de afirmación en un mundo donde el yo está solo frente a la pantalla. Normalmente el yo antes del mundo digital era afirmado por un gran otro físico, ¿no? Como un padre o algo así, o lo equivalente, o si no había, pues no había, ¿no? Yo creo que en el mundo digital hay ese gran otro, se ha vuelto una infinitud. Entonces, hay el problema de la narrativa construida a partir del yo, se ha vuelto el momento de la identidad esencial, no de la escritura, sino del propio yo, pues. Es casi como tener un nombre, tienes un blog, ¿no? Casi. Tener un nombre, tienes un blog. 2, se acabó la escritura moral, es decir, la idea de que está bien escrito y está mal escrito. Y las instituciones que definían, que es normalmente la mediación del mundo de la literatura, qué es lo que estaba bien escrito y mal escrito. Eso no significa que las cosas estén realmente, que todo valga, porque el lector del futuro sabrá leer lo que quedó bien escrito, por supuesto. Pero ¿cómo en el momento defines eso? Si hay una caída total, hay una implosión total de cualquier autoridad, si tú puedes producir todo, produces el texto, lo envías, lo diseminas, lo vuelves a leer, lo cambias si no te gusta, le cambias la fecha, etcétera, etcétera. Se acabó, lo cual no significa que se haya acabado la escritura eficiente. De todos esos millones de textos quedarán pocos, por supuesto. Ahora, ¿qué es la escritura en bloc? Esa es una gran interrogante. Porque lo interesante de la escritura en bloc son dos cosas. Primero, la instalación, blog sin imagen, sin sonido. No. Sí. Y para mí, escribir mañana significa ver al blog como una instalación. Es un trabajo tremendo, como una auténtica instalación. Mientras más hagas ahí, más profundo es el asunto para mi gusto. Y 2, es el hecho de que es una suerte de diario tuyo el blog. Es decir, es interesante como es otra forma de narrativa del yo, a través de ir comentando el mundo, ¿no? Es esa escritura que surgió en el siglo XIX, antes era yo y la nación, ahora es yo y el mundo, porque puedes escribir cosas personales, tus comentarios sobre otras obras, lo que sea. Finalmente vas relacionando, estableciendo una narrativa que te permite de alguna manera producir una identidad en un mundo donde todas las identidades son líquidas. Y esto sí es una pulsión, es pulsional. Yo creo que va por ahí más o menos. Bueno, última pregunta mía antes de pasar la palabra a la sala. Pues si nos puedes hablar un poquito al revés de lo que acabas de platicar del periodismo, que efectivamente su velocidad, etcétera, cómo tú te planteas a través de una revista tener un poco de distancia, justamente, puedes hablar de tu revista Fractal, que se consigue, pero también en internet, ahí está, y cómo ha evolucionado esta revista a partir de su digitalización y su circulación en la red, ¿no?
si mal no me acuerdo, creo que es la primera Fractal que entró a la red. Entró a la red en el 96, exactamente. Casi no había red. Si ven ya se han hecho historias de la red. La red estaba empezando. Se subía algo en una HTML primitivísimo, todos hicieron errores, cualquier asterisco, aquello era una catástrofe, ¿no? No pasaban las mayúsculas, las cursivas. Tener algo bien en la red, se necesitaban 4 gentes para revisar y correr. Era más difícil que tener algo bien en texto en la red, en la época, ¿no? Pero lo impresionante de la red fue, bueno, no son las cosas obvias, que la revista hoy tiene 4.500 entradas por día, que para una revista cultural no es despreciable, pero nos asombraba ver que de repente tenía 500 entradas por día. Entonces, el nivel de la diseminación del texto no tiene absolutamente ninguna comparación. Los costos absolutamente bajos, es decir, hacerlo en la red, yo me acuerdo exactamente la cantidad, costaba la 20ª parte de hacerlo en papel, ¿no? Independientemente de que la revista siempre siguió en papel y ha mantenido el tiraje que tiene, que son entre 2.000 y 2.500 ejemplares, porque es un libro fractal básicamente, ¿no? Nunca hemos básicamente pasado de ahí, porque no es una revista que aspire a más. Pero claro, lo más interesante de la red es la interacción. Súbitamente te encontrabas con que tu texto a los 3 días parecía un actual cadáver frente a lo que te habían escrito, ¿no? Es decir, habías ya muerto públicamente, ¿no? Cosa que por papel la velocidad era tan lenta que nunca te habrías enterado de que tu texto en las cabezas de miles prefería ser absolutamente refutado e enterrado. Ahora te lo escriben, te lo dicen, te refutan y te entierran digitalmente. Es una maravilla eso, ¿no? Puedes pasar como, ya no es la pequeña muerte del poeta en su soledad, mueres públicamente y punto. Claro, es un fracaso suave, ¿no? No es como los fracasos del siglo XIX, se aventaban del 3er piso, ¿no? Te vas a dormir, te tomas un Valium y te lanzas a la mañana. Es un fracaso ligero, sobrellevadero, etcétera, ¿no? Pero sí, en la red lo interesante es que la acción de la memoria sobre la escritura es inmediata. El tiempo se ha reducido a tal grado que no es que te toque en una sola vida, sino te toca en una sola noche la interacción. Y ahí el problema de la esquizofrenia escritural, es decir, de no entrar precisamente en una apertura tal de ti mismo para iniciar tu diálogo con esos lectores que no son nada ficticios, sino son reales y te están mandando mails y todo, se volvió algo interesante para la revista. La decisión que tomamos fue, pues de aquí en adelante vamos a publicar textos difíciles, largos, ¿verdad? Que hagan frente precisamente a esta avalancha de muertes súbitas por las que pasa el texto en la red. Y creo que fue una buena decisión, pero eso vino de la red en realidad. Los primeros números de la revista eran como todas las revistas, publicamos 7, 8 páginas, y dijimos, ahora vamos a hacer lo contrario. No hay una sola imagen en el papel, y si hay un texto de 40 cuartillas, por supuesto que lo publicamos, que es complejo, argumentado, dedicado, esmerado, preciso, con matices, etc. Nuestra reacción fue exactamente la contraria. Y la revista lleva 70 números, entonces, digo, con una dirección muy colectiva y ha cambiado, siempre hay materiales, los mínimos fondos para salir, no dependía de voluntades en ese sentido. Y está muy bello sentir que se va la luz poco a poco mientras tú lo haces más íntimo y más personal, ¿no? Muchas gracias, Ilan, y a los amigos de las luces por esos efectos. Sí, nada más podías decirnos un poquito, para volver a datos duros, hoy una revista como Fractal, tú acabas de decir, hay 4.000 entradas diarias,
Pero ¿quién lee una revista como Fractal? ¿En qué país están tus lectores? Tú lo puedes ver, tú me enseñaste eso, Sí. a ver estadísticas y cuánto tiempo la gente pasa, que nunca había pasado tampoco en la historia de un director de revista esa posibilidad de saber precisamente cuánto tiempo lee una persona, de dónde es, etcétera. Sí, es una posibilidad terrible, porque a propósito de las intimidades, se meten ustedes muy adentro. Deben ser noctámbulos, porque salen en la noche, yo creo que por la dimensión de los textos, ¿no? Son lectores porque permanecen mucho tiempo leyendo esta cosa. La imprimen bastante, de los 4.500 que entran, más o menos 1.800 imprimen algo diario. Para nosotros, yo creo en una generación donde lo máximo, la cifra de un libro exitoso eran 3.000 ejemplares en este país, punto. Hasta 1990. 4.500 diarios, estamos hablando de 150.000 al mes, es decir, 150.000 lectores de un texto largo es… Claro, ¿cuál es la densidad de ese lector? Eso sí no lo puedes conocer. Pero lo que sí puedes de alguna manera conocer es que no obstante ese aparente infinito universo, hay como nichos, ¿no? Hay nichos, y hay nichos cada vez más definidos que en el viejo mundo del autor universal, ¿no? Que mandaba a un público genérico sus cosas. La fragmentación del lector en la red es impresionante, es impresionante. De los 4.000, la repetición es casi del 30%. La gente si la gente busca ciertas cosas, eso de navegar en la red para encontrar lo que pasa, para nada. Mi impresión, y eso es fabuloso, porque entonces sí se establece el nexo con un lector, que va él mismo construyendo temáticas, textos, conceptos, problemas, tipos de poesías, etcétera, etcétera. Eso es fabuloso. El problema es persistir. Si persistes y tu número va creciendo hasta detenerse en un momento dado, encuentras una comunidad virtual, pero no es como la suma de nombres que tienes en tu Facebook y que no importa para nada, sino son lectores efectivos, porque hacen clic. Yo creo que todo el mundo hace clic en la computadora y se va a 2 o 3 cosas automáticamente. Entonces, si tienes una comunidad virtual que automáticamente está en el mundo, pues, de las ideas, de la reflexión, pues es fabuloso, y de este tamaño es increíble, ¿no? Bueno, hasta ahí nomás. Pues muchísimas gracias a Ilan Semo por haber aceptado la invitación primero y haber jugado el juego de hablarnos de sus ideas, reflexiones acerca de la evolución de la escritura, primero en lo del campo de la prensa escrita contemporánea y segundo, pues esas precisiones acerca de tu trabajo de editor y tus reflexiones. No sé si alguien quisiera hacer un comentario o preguntas. Creo que hay un micrófono que es primero acá, creo que viene por aquí el micrófono. Mariana nos hace el favor de distribuirlo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Carla. Y bueno, muy interesante la plática. Me deja, bueno, no sé, con muchas preguntas, ¿no? Sobre todo para los que estudiamos comunicación. Y bueno, específicamente son 2 cosas. Una de ellas es, según lo que usted platica del periodismo tradicional, o el periodismo de prensa, yo me pregunto si el periodismo contemporáneo rompe su función social, o nunca ha tenido una función social, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, tengo una inquietud por las narrativas. He leído a Baudrillard, y bueno, sobre la hiperrealidad en los medios tradicionales, específicamente televisión. Y con respecto a los nuevos medios o la red, las redes sociales, yo bueno, le pregunto,
con la entrada de las redes sociales o el internet, disminuyen esos que usted le llama miedos colectivos o o se incrementan esos miedos colectivos, ¿no? O sea, bueno, eso. Tiene una función muy específica la prensa. La prensa es la fábrica, una gran fábrica de las expectativas, según esa teoría. Y en el lugar más difícil de construir la expectativa, como el espejito, espejito, ¿quién soy? Es decir, las preguntas de las utopías cotidianas, las utopías sobre el cuerpo, sobre, bueno, el horóscopo, o sobre los grandes relatos de la sociedad, la política, lo que pasa en el mundo. Yo creo que esa fábrica del deseo, esa fábrica de expectativas, la prensa la sigue cumpliendo. Sin prensa sería inconcebible quién podría cumplir eso, porque la filosofía es lenta y rígida y la literatura es etérea y vuela demasiado, ¿no? Y es una paradoja, porque la prensa escrita está en el papel desapareciendo por el internet, en realidad, ¿no? Si se ven los números de tiraje, los periódicos en el mundo, es una cosa impresionante, impresionante. Hay periódicos, New York Times, creo que, no sé, estamos hablando de 500,000 de lectores, una cosa muy impresionante. El País también. Acaban de adquirir Washington Post, y la adquirió Amazon. El tiraje en papel está reduciéndose y la escritura del periodismo en la red es muy distinta ya, porque la nota es corta, etcétera, ¿no? Buenísima pregunta, ¿son nuestros miedos distintos en la red? Sí, evidentemente son distintos porque son mucho más eficaces y nos pueden agarrar en la soledad de la noche, es decir, y eso se vuelve parte de un mundo hermético, simbólico, donde lo real nos puede avasallar. A ver, para mí lo real es el malestar, donde hay problemas. Eso es lo real. Lo real no es simbolizable, lo real no es escriturable. Nunca llegamos a lo real. Solo llegamos a lo real por afectación. Es la dificultad, eso es lo real. La esfera de las representaciones es imaginaria, es simbólica, pero olvídense de representar lo real. Otra cosa es la realidad. La realidad es postulada, la realidad tiene que ver con la manera en cómo la describimos, la inventamos. Yo creo que son los medios, pero lo real, eso que Lacan llama lo real, lo que no te deja vivir, ¿verdad? Lo que te pesa en serio, eso no es simbolizable. Ahí es donde comienza un miedo profundo. Pero a la vez, sortear esos miedos en la red a través de esa comunidad virtual, hay como un proceso de elaboración muchísimo más rápido, menos catastrófico. Yo creo que sería bueno hacer una historia del miedo, ¿no? ¿Cómo se ha modificado? Es buenísima la pregunta, ¿no? ¿Cómo se han modificado? Sin miedo no hay Estado, ¿no? Es obvio. Sin miedo no hay lo político. Lo político se dedica esencialmente, si por lo político entendemos jerarquías, etcétera, esa es su dedicación central, ¿no? El miedo se ha fragmentado, por supuesto, en la red. Y sí hay un elemento nuevo, que es la parte paranoica en la red. A ver, paranoia es una suerte de que eso en la prensa escrita menos, porque en el siglo XIX leía tan poca gente en el siglo XIX que un periódico llegaba a una persona que sabía leerlo y esta persona lo leía en alto para que en las familias pudieran escucharlo. Es tan reducido el número de lectores en el siglo XIX
que incluso la prosa del siglo XIX, esa prosa romántica, etc., muchas veces está hecha para ser leída en alto. Y aquí estamos en el Internet frente a el mundo exactamente contrario. Todo es fantasmal, todo es fantasmal. El otro que está en la otra parte de la pantalla, o mi relación con la pantalla. El sistema paranoico funciona mucho más. Ahí son miedos colectivos, colapsos sociales, esto ha cambiado mucho. Sí tiene una función, tiene una gran, no en términos positivos, ni negativos, simplemente decir, como distanciándonos totalmente, pero ejerce funciones muy explícitas la prensa, por supuesto. Sobre todo como régimen de control. Yo creo que ahí la prensa sí ejerce funciones. Como régimen de control, sí. Porque al hacer ingresar a la producción de expectativas y al miedo como sus relaciones, si hubiese un periódico de puros poemas, el mundo sería muy distinto. Definitivamente. ¿No? Ellos dicen que ellos meten ahí lo que vende. ¿No? Lo que vende. Es decir, deseo y miedo. Todo el Marqués de Sade, todo Freud, todos están montados sobre eso. No es casual, pues. Es algo muy profundo, ¿no? Pero sí, en ese sentido la prensa sigue manteniendo esa función. ¿Cómo va a ser en la red? Pues vamos a ver, pero bueno, hasta ahí. Hola, mi nombre es Primavera y quiero hacer 3 preguntas, sobre todo sobre el estudio de la prensa contemporánea, que no sé si ya haya finalizado o todavía están trabajando en él. Me parece muy interesante, sobre todo, saber qué columnistas eligieron y por qué, ¿no? Y cuáles son los temas a estudiar, ¿no? Porque seguramente tuvieron que hacer alguna metodología para elegir qué temas y por qué, ¿no? A qué columnistas y por qué, y a cada periódico, porque bueno, en México no hay, como en otros países, las tendencias muy claras de los periódicos, ¿no? Entonces, bueno, cada periódico va de acuerdo a las elecciones, al partido, a los intereses, a lo que se compra, a lo que se paga, etc., ¿no? Entonces, sí me gustaría mucho saber sobre el estudio y bueno, qué teorías utilizaron para hacer el análisis. Claro que sí. Escogimos a pocos porque lo que nos interesaba mucho era el seguimiento a lo largo del tiempo. Lo seguimos como 1 mes y medio para principios del siglo XXI, y en el siglo XIX es más espaciado el asunto, pero escogimos como el mismo número. Para los contemporáneos, todos en México, por supuesto, sí fuimos a preguntar a los periódicos por sus ratings, es decir, quiénes eran los más leídos, pues, ¿no? Ese fue algo. Hoy los periódicos saben quién es el más leído, porque tienen su... Es decir, cuánta gente los lee, lo tienen en el Internet, cosa que jamás hubieras podido saber, ¿no? Es increíble quién es más leído, ¿eh? Uno nunca lo calculé. No puedo decirlos porque sería así, eso lo mantenemos como anónimo en todo el estudio, que es correcto eso, ¿no? Después, los más citados, lo cual es fácil en la red. ¿Qué periodistas son citados? Es fácil de seguir. Entonces, los más leídos en automático, los más leídos en un segundo orden de lectura, ¿no? Y con eso nos fuimos a escoger 10, como de 4 o 5 medios. Sobre todo pensando en esta idea de un fenómeno muy positivo, que lentamente la prensa mexicana se ha inclinado. Si hay una prensa para mí de derecha, conservadora, y hay una prensa... La prensa mexicana en un 90% tiene un sesgo conservador, por una razón muy sencilla, porque está financiada por el Estado, no por sus lectores. Entonces es como lógico que tenga. Así como la prensa americana dicen que tiene un sesgo liberal, esta tiene un sesgo conservador, ¿no? Bueno, es lo que dicen Fox News de la prensa americana, es decir, la ultra, ¿no? De que es liberal. Lo es en cierta medida. Fue un análisis semiótico, no contamos nada, es decir, muy cualitativo, precisamente de estar tratando de reconstruir dentro de los textos cuáles eran las partes analíticas, cuáles eran las partes de producción de expectativas,
cuáles las ideológicas, cuáles las simbólicas, fue muy semiótico, nada de contar ni nada. Pues básicamente es la teoría de Koselleck, ¿no? Lo que tomamos, que divide al mundo de la representación entre eso, un espacio de expectativa y su relación con el mundo de la experiencia. Para todo lo del miedo tomamos mucho a Derrida, sobre todo el texto sobre la bestia, y a Benjamin y a Krauss, que son los que en realidad tomamos ideas iniciales para desarrollarlas un poco, historizarlas, son esos cuatro. Pero es una reflexión sobre Benjamin, sobre Krauss. Krauss, poco leído entre nosotros y en general, es el primer gran segundo observador de la prensa. Es decir, si hay alguien que se dedicó a deconstruir, desmenuzar, punto por punto, además con una prosa fascinante, con una ironía increíble, es Krauss, él es un periodista, bueno, él hizo solo una revista, ¿no? La Antorcha, en Austria, una revista absolutamente crítica. Es un autor que define la cultura austriaca. Está citado por Freud, está citado por Wittgenstein. Es increíble que un periodista haya impactado. Yo creo que el nivel medio de una cultura comienza en el nivel de su periodismo, no en sus buenos escritores, porque ellos tienen que responder a ese nivel, ¿no? En realidad. Pero bueno, es una hipótesis así. Pero está basado en Benjamin y en Krauss, es decir, la idea fuerte de esta investigación, la idea de que los periódicos son la máxima ironía que te puedas imaginar. Es producción de metafísica a partir de invocar hechos. Es una locura esto, ¿no? Pero es interesante eso, ¿sí? ¿Y ya lo publicaron? No, estamos todavía acabando de todo eso, pero... Ok. Sí. Gracias. Hola, mi nombre es Emiliano. Hablaste sobre el horizonte, sobre los deseos como algo que se alejan en tanto yo me acerco hacia ellos, en tanto como sociedad nos acercamos hacia ellos. Y el miedo, no lo mencionaste tú, pero el miedo es algo de lo que uno querría alejarse. El miedo es algo que, mencionaste, une a una sociedad, pero también implica movimiento, no hacia, sino alejándose de. En este sentido, la pregunta que te quiero formular es, estos dos movimientos de acercamiento y alejamiento, ¿cómo afectan la intimidad? Es decir, la producción de deseos y de miedos, ¿cómo afecta la narrativa del yo? Esa es una buena pregunta para el mundo digital, es decir, para la soledad del que escribe. Bueno, el que escribe siempre ha escrito en soledad, eso en el pergamino, en el libro normal. Pero cuando digo la soledad del internauta, claro, la soledad del internauta está en el hecho de que lo que tiene frente a sí es infinitamente fantasmal, pues. Es infinitamente fantasmal. En el mundo de los medios sólidos, no, yo hacía una sugerencia de que dividí entre medios sólidos y medios líquidos, pues son dos esferas totalmente. El mundo de los medios sólidos, pues el autor va, presenta su libro, de repente lo firma, da una conferencia, alguien se le acerca en la calle y le dice, tú escribiste ese libro. Es decir, siempre hay encuentros, por supuesto, entre autores, en ferias que conectan a autores con lectores, etc. En el mundo líquido no existe eso. En el mundo líquido todo es absolutamente fantasmal. Y entonces aquí es muy buena tu pregunta, porque es decir, en realidad en el mundo digital la cercanía entre miedo y deseo es mucho más próxima que en el mundo sólido, por supuesto. Todo aquello que deseas fantasmalmente puede cobrar tan rápido realidad, que entras en la esfera del miedo que te produce deseo, del miedo que te produce deseo.
y es infinito. Claro, la decepción es mucho más impactante en el mundo digital, precisamente por el hecho que es fantasmal, ¿no? Pero el sistema de arrastre del mundo digital es mucho más poderoso, finalmente. Sí, la proximidad entre miedo y deseo, digamos, la intimidad de miedo y deseo en el mundo digital es muchísimo más acendrada, es más colapsante también y es más vivificante. No hay nada que contenga la posibilidad de que ese deseo que te produce miedo, que es el deseo más profundo, pueda circular contigo libremente frente a la pantalla. En el mundo sólido es más difícil que eso pase, por supuesto. Hay muchas mediaciones objetuales para que eso pase. En la pantalla no. Pero es mucho más lábil, pues. Cae más fácil, decepciona, pero decepciona menos, remontas la decepción. Nuestros fracasos son menos fracasos en la red que en el mundo sólido, algo así, ¿no? Sí, está bueno. La última ya. Sí, no estamos aquí. Hola, buenas tardes. Hola. Primero, un agradecimiento, muy buena conferencia, Ilan. Tú iniciaste con primera instancia a hablar sobre los medios tradicionales, que fue obviamente la prensa, la radio y la televisión. Como bien sabemos, fueron tal vez utilizados para informar o entretener lo que era a la sociedad en masa, ¿no? Obviamente, mediante el desarrollo, cayó en manos bajo una manipulación ya institucional que desfiguró esa utilización de los medios, hablando de los tradicionales. Ahora, ¿qué viene? Es el Internet. Ya es como una hibridación de esos tres medios, que tal vez el periodismo era más personal, la radio era más jugar más con la imaginación, ¿no? Imaginarnos mediante lo que era lo oral, como usted lo comentó en un principio, o la televisión. Ahora, el Internet habló sobre, bueno, más bien, yo opino que ha tal vez recaído el periodismo escrito, que es a lo que voy. Dentro del Internet no hay tal vez una regla, ¿no? Una retórica, como usted lo llama, una retórica para escribir. Uno puede escribir bien, puede escribir mal, no hay un punto y coma que me pueda impedir hacer un texto, ¿no? ¿Cree usted, uno de los principales, tal vez, pensamientos que yo tengo, es que el periodismo para mí ha perdido esa fortaleza que tenía desde un principio, ¿no? ¿Qué opina al respecto mediante el periodismo de Internet y el periodismo escrito? ¿Cree que ha perdido esa fortaleza mediante esas dos expectativas? A ver, la primera parte era interesante, la idea de que todos estos medios sólidos, los tradicionales, habían sido institucionalizados de tal manera que sirviesen solo en un sentido, ¿no? Digamos, en eso de la dictadura del emisor, pues, ¿no? Si uno está viendo televisión, la televisión tradicional, y tu inactividad es absoluta, mientras que en el mundo digital estás respondiendo, actúas, apagas, te vas a otro lugar. Es decir, las opciones son tantas que tu actividad resulta casi parte del propio sistema, cosa que no sucede en el medio tradicional. Ahí quien manda el mensaje y quien lo recibe están bien separados, ¿no? Ahora, yo lo que digo es que esa es la institucionalidad del medio tradicional. El medio tradicional, la relación entre el medio tradicional y un régimen de control es gigantesca. La idea de hacer una TV mejor, la idea de hacer periódicos que de alguna manera respondiesen, que volteasen toda esta relación entre deseo y miedo, sucedía nada más circunstancialmente, no, era muy difícil que se institucionalizara. Y la red ha permitido todo eso, la red ha permitido. Hay un tipo de escritura en la red,
No se imaginan cómo se ha modificado la escritura, por ejemplo, de lo político. Si ustedes leen las narrativas de… La misma narrativa de lo que sucedió en el neozapatismo entre los años 90, donde lo político se fue a la esfera totalmente del cuento, lo poético, y así es como alcanzó una diseminación en el mundo mucho más intensa que aquí en el país. Eso fue impresionante, es decir, ¿dónde han visto un fenómeno donde lo político no estuviese totalmente liberado de los 3, 4 conceptos básicos: libertad, Estado, justicia, represión, mejoría, etcétera? Le hablé de un texto que se llama Tikkun. Lean las narrativas de los indignados en profundidad dentro de la red, sus blogs, etcétera. La red es otra esfera. Yo creo que hay que perder un poquito la inocencia en el sentido de creer que el medio sólido puede transformarse de alguna manera. Esa distancia brutal entre quien escucha y quien produce lo que está allá adentro resulta una época entera de la comunicación que está siendo modificada. El problema del rigor, nosotros estamos acostumbrados a que lo definan instituciones, y eso es las academias, las revistas, los escritores que son vendidos, empiezan a decir qué está bien escrito, qué está mal escrito. Nuestras revistas literarias han sido absolutamente patéticas y enfermizas, como gran fábricas de escritura moral, a un grado absolutamente perverso. Para mi gusto, han inhibido formas de escritura durante años y años y años, ocupando un lugar tan central en la maquinaria social de la escritura, ¿no? Y la red cambió todo eso, hizo que todo eso se viniera abajo fantásticamente, porque tanto en el mundo anterior como en el mundo de hoy, el gran juez es el lector del mañana. Ese es el gran juez. También el lector actual, por supuesto, pero el lector como el que da el último dictamen sobre lo que se está escribiendo, y no alguna autoridad, ¿no? Llámese editor, llámese profesor de literatura, llámese director de revista, llámese director que lo primero que hacen es instaurarse a sí mismos como autoridades de qué está bien y qué está mal escrito, ¿no? Va a haber un sistema de selección prácticamente natural, diría yo, como casi darwiniano, de lo que no está bien en la red. El blog es un género en sí, habría que estudiarlo, y hay blogs muy logrados y hay la mayoría que no están logrados. Los lectores de hoy, del futuro, se centran en unos cuantos blogs, pero el periodismo del blog a mí me parece absolutamente del mismo rigor que el otro periodismo y con mucho más riqueza. Ahí sí, no tengo la menor duda, ¿no? Otra cosa de la red, el leak, la filtración. Sin la red no hay filtración. Y el poder es mucho más vulnerable a la filtración, ahí sí. No sé si Wikileaks es un gran sistema de filtración, o lo que sucedió con este americano que está en Moscú ahorita, etc. Pero la filtración es fundamental. Entonces, en ese sentido, el periodismo puede ir. A mí me convence más, en términos de vocación periodística, de producir un efecto de lo que está pasando. Para mí, la misión del periodista es la observación de primer grado que produce acontecimiento. Esto es, toda su narrativa, toda la estética de su narrativa, el emplazamiento, y ese es el periodismo que para mí vale realmente. Por eso el periodista tiene que ir al lugar y tiene que participar del espacio de experiencia, de lo que está pasando. Esto es básico y no se hace ya mucho, pero en la red es mucho más, me parece que puede suceder. Bueno, nada más ya para terminar, ahorita tocó un punto muy importante, que en ese aspecto tal vez del reportero o el periodista que iba en los puntos o en los hechos, donde se citaba cualquier acontecimiento, ahora ya todo es manejado virtualmente. Ahorita ya no va el periodista directamente tal vez al
al hecho donde hubo ese suceso, vaya, ya todo se maneja virtualmente, es algo que tal vez no es lo mismo verlo como una comunicación que ahorita nosotros estamos teniendo, ¿no? Una fluidez comunicativa a una fluidez de información que si ya se da por tal vez los medios de comunicación. Creo que ya no es tal vez esa misma expectativa de uno que lo ve directamente a uno que lo ve por un medio. Ahora, ahorita usted trató sobre la lectura por internet. ¿Cree que ahorita los lectores, se puede decir contemporáneos, son lectores pasivos? ¿A qué me refiero? Antes uno para buscar una información iba directamente a un libro, ¿no? O a investigar cualquier tema que usted desee. Ahora le es fácil a la nueva sociedad del siglo XX, siglo XXI, meter una palabra, como usted lo comentó, o un tema, basarse en Wikipedia, que tal vez un libro que te lo daba en 300 páginas, Wikipedia te lo da en una cuartilla. ¿Cree que eso nos convierta o convierta a la sociedad como lectores pasivos? Bueno, el lector asiduo de Wikipedia es eterno. Antes iban por estampitas a la tlapalería y iban por Wikipedia. Es decir, sí, quitemos al lector de Wikipedia, porque sí, lo hubo también antes, ¿no? Hubo antes también de las Wikipedias del mundo sólido, es decir, no tiene relevancia. Pero el lector duro de Internet es un lector muy distinto al del mundo sólido. Es un lector que lee breve, que lee rápido, que lee muchos estilos al mismo tiempo, ¿no? Eso lo pueden ver en los libros, no tanto en la literatura, porque ahí seguimos teniendo la novela y los géneros tradicionales. Pero, por ejemplo, en el mundo de la filosofía, la historia, la sociología, hoy ya lo que hace a los autores que producen paradigmas, conceptos, son las antologías. Es muy difícil ver. Yo creo que Foucault fue el último que escribió un libro de la página 1 a la 700, como Vigilar y Castigar. Y es de los 60, 70, Foucault. Lo que viene de los 80 para acá son autores que producen ensayos cortos y los reúnen en un solo libro. Eso ya te da indicio. Es muy difícil ver a un autor que trace su carrera a lo largo de esa idea que había en los años 50. Yo voy a escribir 2 libros, cada uno de 8 tomos y punto, ¿no? Todo un tema perfectamente bien elaborado, desde todos sus lados, etc. Eso ha caído por completo. Entonces, primero la dimensión es muy importante, porque es breve, el carácter del texto, se está separando totalmente el lado de la información del lado de la producción conceptual, cosa que en el libro moderno van juntos. Al libro moderno se le exigía producción conceptual y además infórmame sobre todo. En la red no necesitas que estén juntos en el mismo texto. Tienes toda tu información por un lado y la producción conceptual, pues es lo más difícil de todo, tiene que ser breve, ¿no? Esta desiconización de los autores, la relación entre un escritor, un lector y sus autores es como una gran familia, donde va de uno a otro, ya no hay como estas escuelas de pensamiento que había hasta los años 60, donde cada quien se afiliaba. Es totalmente transversal el asunto, totalmente transversal. Yo creo que es un lector menos profundo, pero que tiene una intensidad mucho mayor. Y lo más importante, es un lector expuesto a la necesidad de asociar lo no asociable. Pero eso es pensar. Eso es pensar. Si tú estás con libros, tienes 3 libros, y en tu memoria asocias lo no asociado. Ahí es donde comienza el pensamiento. Cuando hay una diferencia de cosas que tú intentas asociar y no encuentras directamente su asociación. Entonces tienes que explorar, pensar, producir categorías, trabajar, ¿no? para asociar 2 cosas que no son asociables, pues, ¿no? Eso lo tienes automáticamente en la red. Es un ser humano distinto realmente, distinto. Es tan distinto como lo fue
el mundo de la ilustración, con sus literatos, sus filósofos, hasta el simbolismo, es decir, desde Hölderlin hasta Rimbaud, desde Hegel hasta Nietzsche en la filosofía. Es un mundo tan distinto como el que cambió en el siglo XVIII. Y lo más importante es estar alerta a que es un mundo que va a estar cambiando prácticamente antes de que produzca formas definidas. Es decir, los cambios son hoy, a propósito de la velocidad, mucho más rápidos del tiempo que se necesita para que esos cambios se conviertan en formas definidas. Es ese tipo de lector. Es un lector, no sé, es como un misil inteligente el lector. El lector de antes era un misil como en la Primera Guerra Mundial. Y no, el de hoy cambia así. Se va con el camino. Es rapidísimo. Y en contra tiene el tema de la profundidad, por supuesto. Es volátil, etcétera, pero pues cada época produce un sesgo del pensamiento que le es característico. Tal vez esta cosa de asociar libremente será por ahí va una de las cosas fundamentales, ¿no? Pues con esas palabras vamos a cerrar esta sesión, agradeciendo muchísimo a Ilan Semo haber aceptado la invitación y haber podido acompañarnos en esa noche. Muchas gracias, Ilan. Y solo decirles que pues, el ciclo va a seguir, están muy invitados, tendrán la información disponible. Nada más les voy a mencionar que vendrán en este orden Néstor Gazacanclini, después Fabricio Mejía Madrid, Mario Bellatín y un cierre a principios de diciembre que queremos internacional y muy prestigioso. Así es que por favor que se mantengan informados y seguiremos moviendo esa nebulosis de problemáticas que se esconden detrás de esas palabras, escribir mañana. Entonces, muchas gracias a Ilan y gracias a ustedes. Hasta pronto.